Hola, mi nombre es Castor S. Hoy vengo a hablaros de un libro que he leído. Se llama Los muchachos de Zinc, de Svetlana Alexievich. Pero antes de nada, quería decir que este va a ser un vídeo guionizado. Guionizado porque la materia de la que voy a hablar lo exige, pero a la misma vez quiero que este vídeo sea lo más natural posible. No sé si me explico. Será guionizado, pero a la misma vez trataré de improvisarlo todo lo que pueda. Entonces, ¿de qué va a ir este vídeo? Básicamente voy a hablaros de este libro, Los muchachos de Zinc, de Svetlana Alexievich. Trataré de analizar y dar mi opinión sobre la situación que ha vivido y vive Afganistán. También quería decir que he tardado más de 2 años en leer este libro. He tenido que intercalarlo con otros libros de otras temáticas y no lo sé. Cada vez que lo cogía y leía unas cuantas páginas me invadía una sensación. No lo sé. Los muchachos de Zinc es un libro difícil de leer, muy difícil. Durante estos 2 años pues leía unas cuantas páginas y lo dejaba a un lado, volvía al cabo de unos cuantos días, volvía a leerme otras cuantas páginas, luego cogía otro libro y volvía al cabo del tiempo otra vez. Así hasta que han transcurrido más de 2 años, porque quizás la crudeza de lo que se cuenta, el dolor, la verdad que desprenden sus páginas, el horror de la guerra y las vidas que se quedaron en ella. ¿Conocéis a Svetlana Alexievich? Esta es Svetlana Alexievich. Quizás recientemente o hace un tiempo habéis oído de ella en algún telediario o leído su nombre en algún periódico, posiblemente por la situación política que atraviesa su país natal, Bielorrusia. Este país, que fue una antigua república de la URSS, lleva gobernada desde 1994 por este señor, Alexander Lukashenko, que en 2020 volvió a ser reelegido por 6ª vez presidente de Bielorrusia. ¿Vale? Salvo de las sospechas que hay en estas elecciones. Por ejemplo, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa ha dicho pues que hay muchas irregularidades en estas elecciones que podrían significar que se ha cometido un fraude electoral. Lukashenko no se anda con chiquitas. Recientemente ha sido acusado por la Unión Europea de dejar pasar por su territorio a cientos de inmigrantes para que puedan entrar en territorio de la Unión Europea. Su objetivo no es otro que desestabilizar a la Unión Europea. Pues bien, este hombre, considerado el último dictador de Europa, no se lleva bien con nadie, ni con la oposición, ni con los medios de comunicación que no le son afines, ni con los bielorrusos que salen a protestar contra él y que éste decide recibir con policía y más policía, deteniendo a los periodistas disidentes, deteniendo a los líderes de la oposición o obligándolos a que se vayan al exilio y de paso también pues desempolvando su antiguo Kalashnikov del armario, ¿no? Entonces pues esto es lo que pasa cuando alguien se mete con alguien que se peina así. Nunca os metáis con alguien que se peine así, ¿vale? En definitiva, ¿vale? Pues no le cae bien nadie, pero ¿quién es Alexander Lukashenko? Si cualquiera de nosotros nos molestáramos en investigar sobre su biografía, nos daríamos cuenta que este hombre se ha forjado a sí mismo. Es bielorruso de nacimiento, criado por una madre soltera, licenciado en historia, licenciado en agricultura, miembro del ejército soviético, primero como guardia de las tropas fronterizas y luego como oficial de infantería, miembro del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética, director de una granja estatal colectiva, diputado del Consejo Supremo de Bielorrusia. Un dato: fue el único diputado de toda Bielorrusia que votó en contra de la ratificación del Tratado de Belavetsa, por el que se confirmó la disolución de la Unión Soviética. Fue elegido presidente del Comité Anticorrupción del Parlamento bielorruso y acusó al mismísimo presidente de corrupción, que al final tuvo que dimitir al perder una moción de confianza. Luego se celebrarían elecciones presidenciales, las primeras de Bielorrusia, que ganaría en 1994. Y hasta hoy
se ha mantenido en el poder. Y claro, cuando uno lleva 27 años en el gobierno, no le tose en el pescuezo ni Dios. Y tampoco, por supuesto, lo van a hacer personas incómodas como Svetlana Alexievich, cuya obra narra siempre acontecimientos relacionados con la antigua URSS, como los efectos de su desintegración, la participación de aquella en la Primera Guerra de Afganistán o la participación de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial. La obra de Alexievich se aleja siempre de cualquier discurso oficial y de la imagen heroica que hacen de la guerra, en particular las instituciones soviéticas que todavía hoy perviven en muchos de los países que la formaron. La obra de Alexievich muestra el verdadero rostro de la guerra, sus consecuencias físicas, emocionales, individuales, colectivas, pasadas, presentes y futuras. Por todo ello, la obra de Alexievich ha sido muy criticada, tanto en Rusia como en Bielorrusia, como en los círculos comunistas. Lo demuestra el hecho de que ha sido perseguida política y judicialmente en su país, hasta tal punto de que ha tenido que salir de su país, ha tenido que marcharse por no poder vivir allí, por la persecución que se le ha hecho. Casi toda su obra ha sido censurada dentro de Bielorrusia. Por esto, Svetlana es más conocida fuera de Bielorrusia que dentro. Es curioso, ¿verdad? Pero aparte de estos motivos que acabo de dar, ¿por qué esta persecución? ¿Por qué una escritora es perseguida de esta manera hasta tal punto de que tiene que irse de su país? ¿Qué es tan importante lo que recoge su obra que hace tanto daño, ¿no?, a aquellos que gobiernan, a los poderosos, a los que están arriba, ¿no?, a los que no quieren que se lea su obra, que se escuchen sus palabras, que, bueno, está claro que en ello tiene mucho que ver los temas que elige, como acabamos de ver, ¿no? El fin de la URSS, la participación de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial, la derrota y retirada de las tropas soviéticas en Afganistán, las consecuencias del desastre de la central nuclear de Chernobyl. Pero también tiene mucho que ver la forma en la que lo hace, la forma en la que trata estos temas. No es a través de una novela, no es a través de una película, ni de una serie, ni de una canción, ni de un artículo periodístico, ni de un ensayo, sino a través del testimonio de aquellos que vivieron esos acontecimientos, lo que se conoce como literatura documental. Alexievich entrevista a decenas de personas, quizás a cientos, y con ellas construye un relato que refleja una verdad muy diferente a la que el gobierno han hecho creer a la sociedad. Y cuando los ciudadanos de tu propio país cuentan una verdad muy diferente de la que tú estás vendiendo, entonces se corre el riesgo de perder la credibilidad en el relato, lo que es muy, muy peligroso. Todo político, todo estratega que se precie sabe que la llegada al poder está, entre otras cosas, pero en muy buena medida, en los medios de comunicación. Sabe que si tiene en el bolsillo los medios de comunicación, tiene más fácilmente conservar el poder. Por eso la obra de Alexievich es tan peligrosa. Pero antes de dar mi opinión sobre este libro, creo que sería conveniente introducirnos en la historia de Afganistán. Puede que no sea necesario, pero me gusta la historia y me parece muy interesante hacer una pequeña introducción. Así que voy a hacerla. Creo que podríamos empezar, por ejemplo, en el año 1919. En el año 1919, año en el cual nos encontramos a tan solo 2 años de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, creo que es interesante situarnos aquí. Se acaba de producir la Revolución Rusa y en Afganistán todavía hay una monarquía. Y acaba de ascender al trono un nuevo monarca, Amanullah Khan. Este monarca fue importante para Afganistán porque, primero, se deshizo de la influencia que el Imperio Británico ejercía sobre Afganistán. Para ello libró la Tercera Guerra Anglo-Afgana, cuyo resultado fue la concesión por parte de los británicos de la plena independencia de Afganistán. Este monarca inauguraría un periodo de buenas relaciones entre la recién formada Rusia soviética, entre la Rusia soviética, todavía no era ni Unión Soviética, y el reino de Afganistán, ¿vale?
Este fue un monarca muy importante, pues impulsaría la primera constitución del país, que garantizaba libertades individuales, derechos básicos, llevó a cabo todo un conjunto de reformas que modernizaron el país. Gobernó hasta 1929, cuando una revuelta de varias tribus afganas que se oponían a la modernización del país acabaría con su reinado. Todas las reformas que emprendió fueron abolidas. Incluso las líneas de ferrocarriles, símbolo del progreso, fueron destruidas. Esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque si uno presta atención, uno de los rasgos más característicos de este país que todavía hoy en día pervive es el enorme abismo que hay entre las ciudades y las zonas rurales, ¿no? Esa enorme tensión que existe entre las ansias de progreso de determinadas zonas, generalmente las ciudades, y un tradicionalismo férreo y dogmático representado por las zonas montañosas y rurales de este país. A lo largo de la historia, la balanza se ha inclinado hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y estamos viendo pues que ahora, en pleno 2021, se ha impuesto el tradicionalismo más férreo, más dogmático, más retrógrado, la corriente más bárbara y religiosa de las que puedan existir, la de los talibanes. Pero volvamos a 1929. Bueno, Amanullah Khan fue derrocado, pero el nuevo monarca, que se llamaba Habibullah Kalakani, tan solo ocuparía el poder 10 meses. 10 meses. Sería derrocado por Mohammed Nadir Shah, ¿vale? Y pues este hombre seguiría con la política de reformas que llevó a cabo Amanullah Khan. Pues procedió a reabrir escuelas, abrió una facultad de medicina, promulgó una nueva constitución que instauraba un parlamento bicameral, en 1930 aproximadamente. También ya en esta época impuso el sistema educativo obligatorio. Continuó con el proceso de reformas, pero bueno, en 1933 Nadir Khan sería asesinado y pues ocuparía su lugar Mohammed Zahir Shah, un hombre muy importante en la historia de Afganistán, ¿vale? Entonces cuando asesinaron a su padre, solo contaba con 19 años. Entonces, bueno, pues otros ocuparon, digamos que fueron regentes del reino, mientras él pues crecía y se hacía mayor y podía ocuparse de gobernar el país. Uno de los que ejerció la regencia, que será muy importante para el futuro, será Mohammed Daoud Khan, ¿vale? Este hombre ejerció la regencia durante muchos años y sería incluso primer ministro de Afganistán durante muchos años. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues en 1953 tuvo desavenencias con Mohammed Zahir Shah y trató de apartarle del gobierno. Pero el rey le depuso y asumió él mismo el gobierno de Afganistán. Zahir Shah, ya gobernando, pues seguiría la senda que marcó su padre, ¿vale? Que marcó su padre y también Amanullah Khan, ¿no? Seguiría con la modernización del país, ¿no? Pues, por ejemplo, fundó la primera universidad moderna de Afganistán, mandaría a crear una nueva constitución que convirtió a Afganistán en un estado democrático, se celebraban elecciones, se modificó el parlamento, se reconocieron derechos tanto para hombres como para mujeres y se seguiría con esta política de modernización y de reformas, siempre teniendo en cuenta que esta política de reforma se circunscribía solamente a las ciudades. El ámbito rural, el ámbito montañoso, seguía viviendo en un estado de atraso y de falta de educación y seguía en manos de los mulás. Los mulás, pues dirigentes religiosos que hay en las aldeas, hay en los pueblos, y este progreso pues no llegó hasta allí, no llegaba hasta estas zonas. También claramente impedido por estos líderes religiosos que cualquier cosa que sonara a progreso pues lo rechazaban, no lo permitían y a la vez pues arrastraban consigo a toda su comunidad. Bueno, volviendo a Zahir Shah, quiero decir aquí unas palabras que él dijo en una entrevista en 1969 y bueno, él las dijo en inglés, pero como esto es un vídeo en español, pues la voy a decir en español. Entonces dijo, abro comillas:
Yo no soy capitalista, pero tampoco quiero el comunismo. Yo no quiero el comunismo que nos traería el tipo de situaciones que se han producido en Checoslovaquia. Yo no quiero que nos convirtamos en siervos de Rusia o China o siervos de cualquier otro lugar. Aquí está el gobierno, aquí está la gente. Mi esfuerzo es trabajar junto a este gobierno y la gente. Estos han sido mis sinceros esfuerzos como rey de Afganistán. Cierro comillas. Bueno, pues estas palabras y toda la trayectoria de Zahir Shah, a mi modo de ver, reflejan la forma de ser de un gobernante que quería por encima de todo el bienestar de su pueblo, que quizás no lo consiguió a veces, que quizás no obtuvo los resultados deseados, pero que al menos tenía la intención de que Afganistán y de que su pueblo fuera un estado democrático. Creo que al menos esas buenas intenciones creo que existían en Zahir Shah. Esta es mi opinión. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurrió a continuación? Bueno, pues en 1973, cuando estaba en Italia por motivos de salud, Mohamed Daoud Khan, si recordamos, antiguo regente, antiguo primer ministro, organizó un golpe de estado, respaldado por una parte del ejército. Y bueno, el golpe fue un éxito, fue casi sin derramamiento de sangre y tras él se estableció una república. No hubo guerra, no hubo lucha, no hubo oposición por parte del ejército ni por parte del pueblo. Es más, el pueblo recibió muy bien este golpe de estado. Fue buena tanto dentro de Afganistán como fuera. Entonces, pues esto hizo que Zahir Shah abdicara, ¿vale? Y se exiliara en Roma y viviera casi toda su vida en Roma. Bueno, pues por primera vez en la historia, Afganistán era una república con un presidente. Pero bueno, esto solo duró los primeros años porque el gobierno de Daoud Khan pronto fue tornando en autoritarismo y poco a poco fue llevando a cabo toda una serie de reformas que convirtieron a Afganistán pues en una dictadura. En 1977 pues estableció su propio partido político, el Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en el centro de toda la actividad política porque era un partido único. Se estableció un sistema presidencial de partido único. Entonces, pues esto es una dictadura en toda regla, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo que llevaba a cabo toda esta serie de reformas, Daoud Khan comenzó a alejarse de la Unión Soviética. Ya entonces era la Unión Soviética y comenzó a acercarse a Estados Unidos, Pakistán e Irán, entre otros países, ¿no?, que estaban alejados completamente de la órbita comunista. Su objetivo era reducir la dependencia del país de la Unión Soviética. Daoud Khan pues consideraba, y de hecho era cierto, que Afganistán pues dependía excesivamente de la Unión Soviética y quería que pues no dependiera tanto de ella y fuera más independiente, y entonces pues se fue acercando al otro bloque. Tener en cuenta que en estos años estábamos en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, pues claro, que un país que hasta entonces había sido, digamos, entre comillas, neutral, con grandes relaciones, pues se fuera acercando al otro bloque, pues despertaron la preocupación en Moscú. Esta ruptura con la Unión Soviética, digamos que se consolidó en 1978. El gobierno de Daoud Khan pues rompió con los miembros del PDPA, que sus siglas significan Partido Democrático Popular de Afganistán, ¿vale? Este partido, los miembros de este partido, inicialmente habían ayudado a Daoud Khan a hacerse con el poder. Y ahora, pues, Daoud Khan, digamos que temía la influencia del PDPA en el gobierno, temía el poder que el PDPA, pues, estaba alcanzando dentro del gobierno y dentro del país, ¿no? Bueno, pues en 1978 moriría asesinado Mir Akbar Kiber. Este hombre era un intelectual y uno de los líderes del PDPA, una de las personas más influyentes y más importantes dentro del ámbito comunista en estos años. No se sabe quién ordenó el asesinato, pero los miembros del PDPA culparon al gobierno de Daoud Khan, y durante el entierro de Kiber se produjo una protesta de simpatizantes y miembros del PDPA contra el gobierno afgano. Reprimieron esta protesta y persiguieron a sus tres principales líderes, que era Nur Muhammad Taraki, que fue arrestado una semana después, Hafizullah Amin, que fue puesto bajo arresto domiciliario, y Babrak Karmal, que logró huir a la
URSS. Así estaban las cosas por entonces. Pero, ¿qué pasó? Bueno, Afisullah Amin, mientras estaba en arresto domiciliario, y se sospecha que antes de esto, pues organizó y estaba organizando un golpe de Estado. Un golpe de Estado que al final se produjo a pesar de que los tres principales líderes del PDPA estaban en la situación en la que estaban. El 27 de abril de 1978 comenzó el golpe y el 27 de abril de 1978 todo había acabado. Daoud Khan y algunos de sus familiares fueron asesinados y tras el golpe se formaría un gobierno bajo el liderazgo de Nur Muhammad Taraki, que pues bueno, también llevaría toda una serie de reformas de ideología comunista, pero bueno, después de unos meses surgiría la disensión en el seno del PDP. Afisullah Amin y Nur Muhammad Taraki acusaban uno a otro de querer asesinarse y al final Afisullah Amin se hizo con el poder y asesinó a Muhammad Taraki. A partir de entonces, quizás en menor medida el gobierno de Muhammad Taraki y en mayor medida el gobierno de Afisullah Amin, todas las políticas que llevaron a cabo convirtieron a sus gobiernos tremendamente impopulares. Sí, pues las políticas reformadoras del sistema socioeconómico, la modernización de las leyes islámicas civiles afganas y sobre todo la represión que ejerció Amin contra todos los estratos de la población, también contra los líderes religiosos de estos pueblos, de estas aldeas que conformaban las zonas montañosas, las zonas rurales de Afganistán, volvieron a la población contra el gobierno. Pronto Amin perdió el control de la situación. Se produjeron multitud de protestas por todo Afganistán, que fueron reprimidas con brutalidad. Los levantamientos no tardaron en extenderse por todo el país y pronto Afisullah no controlaba Afganistán hasta tal punto de que solicitó la intervención de la Unión Soviética en virtud de un tratado firmado con esta, pero de la que la Unión Soviética no hizo caso, a pesar de las continuas peticiones que Afisullah hizo. Perdió completamente el control de la situación, el ejército no le respondía y entonces, bueno, pues en determinado momento, en 1979, la URSS decide que la situación es insostenible, que van a perder, digamos, su influencia sobre Afganistán y pues decide invadir Afganistán, elimina a Amin y pone en su lugar a Babrak Karmal, que como recordamos estaba exiliado en la Unión Soviética. Y pues nada, pues el 27 de diciembre de 1979 el ejército soviético atraviesa la frontera y ocupa las principales ciudades, carreteras, pero tampoco controlaba la mayor parte del país. No controlaba el país, digamos que controlaba las ciudades. Había muchas zonas rurales, muchas zonas montañosas, muchas zonas de difícil acceso, muchas regiones que el ejército soviético nunca controló durante más de 10 años que duró la invasión. Bueno, pues, ¿qué pasó durante estos 10 años? La guerra duró 10 años, Recordemos que duró 10 años. El ejército soviético entra en el 79 y se retira en el 89. Pues, ¿qué pasó? Pues, por un lado, el ejército soviético y sus aliados afganos contra diversos grupos islamistas que se empezaron a conocer o que se conocieron posteriormente como mujahidines. Estos grupos no peleaban aisladamente, estaban apoyados por potencias muy importantes. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría y que cualquier conflicto, cualquier guerra que se producía en estos tiempos en cualquier parte del planeta, un bloque apoyaba a un bando y otro bloque apoyaba a otro. En todos los conflictos, en todas las guerras, había dos bloques y así estaban las cosas. Bueno, estos mujahidines estaban apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudí principalmente. Y bueno, pues al final las tropas soviéticas tuvieron que retirarse. Hubo miles de muertos, millones de desplazados. Si no lo habéis visto, os recomiendo una película, La guerra de Charlie Wilson. Está protagonizada por Tom Hanks y en ella se explica perfectamente la implicación de Estados Unidos en esta guerra. Es curioso cómo hace ahora ya 40 años los americanos y sus aliados armaron a los talibanes para pelear contra los soviéticos y ahora, en pleno siglo XXI, con el colapso del ejército afgano, los talibanes se han hecho con todo el armamento del ejército afgano,
armamento proporcionado por Estados Unidos. Y otra vez Estados Unidos vuelve a armar a los talibanes. Pues si no habéis visto las imágenes son curiosas, ¿no? Porque ahora vemos a estos barbudos conduciendo los Humvees americanos, vestido con ropas de combate americanas, portando al hombro M16, metralletas M4, blindados M113, todoterrenos M117, entre otros tantos, ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso este dato, ¿no? Bueno, pues una vez acabada la guerra, como decía, pues hubo cientos de miles de desplazados, millones de afganos que huyeron del país, miles de muertos, y para la Unión Soviética 15.000 muertos, 53.000 heridos y 417 desaparecidos según sus propios datos. Ya sabemos el contexto. Bueno, creo que no lo he dicho, entonces un poco os voy a contar de qué versa el libro, ¿no? Bueno, básicamente son testimonios de personas que intervinieron directamente en la guerra de Afganistán o personas que lo vivieron indirectamente, madres, padres, novias de soldados, oficiales y restantes miembros del ejército que participaron. Si uno lee la obra de Alexievich, se da cuenta del por qué es una autora incómoda, no solo para Bielorrusia, Rusia y sus dictadores, sino también para todo aquel que lea uno de sus libros, porque básicamente habla de la verdad, habla de una verdad muy incómoda, una verdad muy difícil, una verdad que queremos olvidar. Cuando uno se adentra en las páginas de Los Muchachos de Zinc, se da cuenta de que no solo es un libro que habla de la guerra, habla también de los sentimientos que produce la guerra en las personas, la pérdida, el dolor, el abandono, la falta de identidad, la terrible contradicción que nos envuelve en estas sociedades. Uno se da cuenta de que cuando una sociedad del país que sea entra en una guerra, toda ella se ve afectada, la sociedad entera, no solo los que intervienen quizás en un país alejado, sino todos. Y cuando se produce la derrota, en todos se produce una reflexión y en la mayoría una transformación. Para la URSS, la derrota en la guerra de Afganistán, entre otros factores, supuso la aceleración en el proceso de su desintegración y culminaría con su disolución y con la independencia de todas las antiguas repúblicas que la constituían. Pero como dice la propia autora, estos serán los acontecimientos que quedarán recogidos en la historia. Pero ¿qué hay de los pequeños acontecimientos? ¿Qué hay de los sentimientos que guardamos en nuestro interior? De los sucesos que no quedarán recogidos en ningún libro y poco a poco se perderán para siempre. Es de estos de los que se nutre principalmente Los Muchachos de Zinc. Unas páginas que comienzan así. Abro comillas. Estoy sola. Me esperan muchos años de soledad. Mi hijo mató a un hombre con un cuchillo de cocina, el que usaba yo para cortar la carne. Acababa de volver de la guerra y de repente asesinó a alguien. A la mañana siguiente volvió a casa y dejó el cuchillo en su sitio, en el armario donde guardo los utensilios de cocina. Creo que ese mismo día le preparé una chuleta. Al cabo de un tiempo, en la tele y en el periódico local salió que los pescadores habían encontrado un cadáver en el lago, todo cortado en pedazos. Me llamó una amiga. ¿Lo has leído? Dicen que es un asesino profesional. Se nota el estilo afgano. Mi hijo estaba en casa, tirado en el sofá, leyendo un libro. Yo aún no sabía nada, no tenía ni idea, pero por alguna razón, tras aquellas palabras, le miré. El corazón de una madre. El corazón de una madre. ¿Qué siente una madre cuando un hijo vuelve en un ataúd de zinc? ¿Cuáles son sus pensamientos cuando el hijo que vuelve ya no es el que era? ¿Qué siente un soldado cuando ve a un compañero pisar una mina y explotar a unos metros? ¿Qué supone para una enfermera que alguien a quien acaba de salvar la vida solo le guarda odio por ello? No lo sé. Supongo que lo mejor es preguntarles, pero desde luego hay que ser muy valiente para hacerlo, para indagar en el alma humana, en sus recovecos, en sus encrucijadas, en sus más oscuras profundidades. Hay que ser muy valiente porque la verdad siempre lo exige, y además hacerlo con la delicadeza que Alexievich muestra en todo momento. La delicadeza y el respeto, ambas cosas.
Al final las consecuencias son devastadoras para la propia autora, para aquellos que intervinieron y para toda la sociedad, porque la verdad solo trae dolor, rabia, incomprensión, mucho sufrimiento, pero nos hace mejores, ¿no? Pero es lo que queremos. ¿Queremos ser mejores? ¿O preferimos creer que lo correcto es lo que nosotros pensamos? Que el mundo se divide en blancos y negros, en aquellos que tienen toda la razón y aquellos que no la tienen. Supongo que es mucho más sencillo vivir así, sin cuestionarse nada, sin reflexionar sobre nada. Aprender es muy doloroso. Desaprender lo aprendido lo es aún más. Como conclusión, como colofón, diría que, por supuesto, los que han perdido la guerra han sido los afganos, los que ya no volverán, y los que murieron, y los que mueren. Tened por seguro que para ellos jamás habrá justicia, pero creo que hay algo todavía peor, algo que pasó hace 40 años y que ha vuelto a pasar ahora, su abandono, el abandono de los afganos. Quizás, después de 20 años de ocupación, porque eso es lo que fue, una ocupación, una invasión por parte de Estados Unidos y de todos nosotros, de nuestros países, que les acompañamos y hemos estado allí durante 20 años de trabajo, de muertos, de miles de millones de euros gastados para dejarlo todo igual. Si uno lo piensa seriamente, se pregunta cómo es posible, cómo la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, con el mejor servicio de inteligencia, salvando el Mossad, claro, puede no haber previsto algo así. ¿Cómo todos nuestros países, con tanta tecnología, con tanto dinero invertido, con tanto trabajo, esto era imposible de prever? A nadie se le ha ocurrido que esto podría pasar. Esto ha sido una sorpresa. Yo no creo ni en la suerte ni en las sorpresas. Trato de encontrar un sentido a todo lo que sucede. Y para mí la única respuesta con sentido es que no se ha querido construir un Estado en Afganistán. No se ha querido darle una democracia consolidada. Durante 20 años no se ha querido. Lo que sí se ha querido es un Estado afgano débil, dependiente económicamente de Estados Unidos y de la ayuda internacional, con unas instituciones corruptas, con un ejército sin una eficiente vertebración, dotado de un mando sin voluntad, dependiente de las potencias occidentales. Y se ha querido así durante 20 años, porque ello legitimaba la presencia de Estados Unidos y de nuestras potencias en Afganistán, porque Afganistán es muy importante geopolíticamente. Pero de la noche a la mañana Estados Unidos ha decidido que quiere retirarse de un montón de lugares en los que se encontraba, porque pues ha cambiado de política. Hasta hace unos años gastar miles de millones no era un problema para Estados Unidos y ahora sí lo es. Ha cambiado su política. Para mí todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Ahora tampoco nos extraña tanto lo que ha pasado, ¿verdad? No nos extraña que un ejército formado durante 20 años no haya pegado ni un tiro. Todo lo que ha pasado ha estado pactado. Todo se ha previsto. Estados Unidos no da una puntada sin hilo y si se ha retirado es porque ha pactado con los talibanes que sus intereses serán protegidos. Al final, los que han perdido han sido los afganos. También los millares de marines americanos que han dejado su vida en el país, pero supongo que ahora ya no han vuelto, en ataúdes de zinc. El ejército americano puede permitirse traer a sus muertos en algo más decente. Se sucederán las honras fúnebres, los desfiles, los honores, las medallas militares, como si todo ese espectáculo pudiera compensar algo. Han perdido los mismos de siempre, y otros, también los mismos de siempre, regresarán a sus casas, se lamentarán porque esos pobres desgraciados ya no volverán, pero se dirán que eso es lo que había que hacer, que el país lo necesitaba, que era un asunto de seguridad nacional, y pronto se olvidarán, porque no han sido sus hijas o hijas los que han muerto, no han sido sus padres ni madres, ni sus hermanos o hermanas, han sido los mismos de siempre. Si alguien me preguntara ahora mismo si recomiendo Los muchachos de Zinc de Svetlana Alexievich, abriría el libro y leería el siguiente fragmento, parte del testimonio de la autora en uno de los procesos judiciales que siguieron a la publicación del libro. Permitidme que lea este fragmento también. Dice Alexievich, abro comillas, yo he venido para hablar con las madres, para pedir su perdón por el hecho de que no se puede llegar a la verdad sin el dolor. Sigo haciéndome la misma pregunta que está en mi libro. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos dejamos hacer de todo?
devolverle a una madre un ataúd de zinc y a continuación convencerla para que demande al escritor que ha descrito cómo ella no pudo siquiera darle a su hijo un último beso, y cómo abrazaba, acariciaba el ataúd de zinc. ¿Quiénes somos? Antes de despedirme, y ya que este vídeo versa sobre los muchachos de Zinc de Svetlana Alexievich, quiero dedicar estas últimas palabras a esos hombres y mujeres de la antigua Unión Soviética que combatieron en esa guerra injusta de la cual nunca fueron responsables y nunca comenzaron, y por todas las madres que sufrieron también las consecuencias de esa guerra. Recordad, nunca os fiéis de lo que diga nadie, y mucho menos de lo que diga alguien como yo. Un saludo.